Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Reivindicadores Postmortem Autoris. Gracias, de verdad, mil gracias a toda la gente que nos ha seguido, que nos empieza a seguir y a la gente que nos ayudó a compartir y a recomendar. Mil gracias. Vamos a tratar de seguir mejorando. Ahorita pues mejoramos la iluminación. Hemos estado prometiendo eso desde el primer episodio. Pero Sí, algún día lo haremos. ya lo cumplimos. Y pues como cada semana me acompaña la salsa soya que sazona este arroz, ¿cómo se llama este arroz español que lleva camarones? Esta paella que llamamos Reivindicadores. Javier Chaparro, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias, pero preferiría ser mencionado como la salsa valentina de los tostitos o de los churritos. O sea, algo El, más mexicano. el siguiente programa, mi chapis, tú vas a hacer Por favor. las salsabritas, patrocínanos de este paquetaxo llamado Muy Reivindicadores. bien, perfecto, me gusta. Eres la salsa soya, la salsa teriyaki, mi chapis, Ok, que sazona este arroz. Javier, el día de hoy, Javier, muy bien, sí. vamos a hablar de un personaje muy famoso. Si te gusta los cuentos de terror, misterio y pues suspenso, si Ok. quieres llamarlo así, es una de los poquitos cuentos que he leído de él, Javier. Yo creo que este señor tiene ese don de Y meterte en la historia tipo Stephen King, pero de Latinoamérica, güey, y ay, mucho antes sí, que... justo eso mencionar que es un autor latinoamericano, porque casi siempre los referentes son estadounidenses o europeos Sí, y la mayoría de los autores parten de ahí, pero en este caso sí tenemos un representante latinoamericano, hispanohablante, muy bueno, muy interesante. muy bueno. Y tan bueno como este té verde, que de nuevo pues les hacemos la invitación a que si pues vas a escuchar este programa, a lo mejor por Spotify nos puedes seguir allí o por YouTube. Sí, Pues una tacita de té, te recomendamos escuchar este programa a la hora que tú quieras, buena noche, y pues con una tacita de té para relajarnos y sí, pues para entrar más en el mood. para calmar la ansiedad también en mi caso, porque yo sí estoy sufriendo de delirium tremens por el síndrome de abstinencia de no encontrar alcohol, pero el té verde es un buen paliativo. Sí, sí, muy bueno, mi chapis. Pues mira, Javier, Horacio Silvestre Quiroga Forteza se llamaba nuestro amigo. Horacio Quiroga entre los compas. El Horacio Quiroga para si vas a buscar un libro de él. Fue un cuentista que a lo largo de su vida se sintió atraído por escribir sobre la naturaleza y el amor. Ok, muy De bien. hecho, pues si has leído un poquito te das cuenta que sus enemigos o el maligno, mi chapis, ahora sí, el maligno, ahora sí, literalmente el maligno, siempre es un ente natural. Sí, Para él, el enemigo del humano era la naturaleza, pero él la amaba. Y ahorita ven por qué. Y del amor, pues ahorita van a ver qué tragedias tenía este señor. Pero, tío, sí, fue un cuentista que a lo largo de su vida se sintió atraído por escribir sobre la naturaleza y el amor. Sin embargo, estas historias evidenciaban una vida llena de tragedias, oh sí. perdió a muchos seres cercanos y su historia de amor pues no tuvo un final feliz, mi chapis. Aquí el Sí, maligno sí, su obra se se caracteriza. carcajeaba, mi chapis, de él. El maligno con su trinchete le picaba y ganó. Ganó el maligno, mi Pero chapis. en su. Fíjate cómo hice los cuernos para que... Pero como mencionas en su obra el antagónico nunca fue un personaje en sí, o sea, el antagonista siempre fue las fuerzas, bueno, las fuerzas no, el entorno natural, Sí, o sea, la selva, los animales, o sí. la locura, o sí. De hecho, me acordé del cuento del llanto de los niños muertos. Ay, sí, Muy, muy bueno. muy denso, La sí. gallina sin cabeza o la gallina ¿cómo? Degollada, La gallina degollada. Tiene muy buenos cuentos. una, Deberían de buscar a Horacio Quiroga. Pero bueno, mande. no, una obra que intentó hacer la película. Trató de hacerla, sí, ¿En serio? trató de escribir un guión para que hiciera una película porque aparte, pues era multidisciplinario, a él le gustaba fotografía, cine, drama, también tenía cierta inventiva como ingeniero mecánico,
Sí. O sea, inventaba así maquinillas para aplastar insectos Sí, o recolectar ahorita cosas. pero sí está muy gracioso ese detalle que... Y hacía unas quesadillas bien chingonas. Aparte de todo eso, hacía unas quesadillas muy buenas, güey. Construyó una casa de madera en medio de la selva a mano. Sí, güey. Sí, y se peleaba con osos, ¿no? Él hacía los comerciales de Old Spice, güey. Bueno, te decía, él se inclinó, él se inclinó hacia algunos movimientos vanguardistas de escritura, el modernismo y el naturalismo, y solía colocar a la naturaleza, que era lo que mencionábamos, como Sí. un enemigo del ser humano. Fue considerado, y todavía lo es, considerado uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica, no solo de su época, sino de todos los tiempos, güey. Horacio Sí. Quiroga, así de grande era él. Uno de los mejores dramaturgos desde el siglo XX. Sí. Creo que su primera obra se publicó como en el año 1901 o algo Sí. así. Entonces, A pues ya, principios de siglo. sí, todo un siglo de reconocimiento. Horacio Quiroga, Javier, nació en El Salto, uruguayo, el 31 de diciembre y murió en Buenos Aires en 1937. ¿En qué años nació? ¿En qué año nació hoy? En el 78. Ah, 70, sí, es que sí, es como es 31 de diciembre, ya es casi 79, o sea, sí, pero sí, es el siglo XIX aún todavía. Sí, es un autor más del infame por siglo decimonónico. que pinche siglo XIX, estaba lleno de puras joyitas. y sí. Pero bueno, Javier, Horacio Quiroga, Javier, Sí. recibió su educación en el Instituto Politécnico de su ciudad natal, que pues Ok. es el Salto uruguayo. En 1898 conoció a Leopoldo Lugones en Buenos Aires. Otro escritor un poquito menos olvidado, un poquito más olvidado, perdón, menos recordado, pero él es de origen argentino. Sí, es que de hecho Horacio Quiroga es uruguayo Sí. de ascendencia, no descendencia, de ascendencia, pero se fue a vivir a Argentina. Ah, ok, ya. Entonces Sí. ahí es donde conoce a Leopoldo Lugones en Buenos Aires, quien había de ejercer una importante influencia sobre él. De hecho creo que fue su maestro, ¿no? Leopoldo Lugones. Creo que fue su maestro, Ok. creo. Ujú. Bueno, también fueron una gran influencia para él el italiano De Annunzio, como D apóstrofe Annunzio con Z. Es un escritor muy bueno. Y el norteamericano y pues mi papas fritas, el Edgar Allan Poe, que también fue una de Sí, sus cómo no. influencias. Y pues a quién no nos ha influido Edgar Allan Poe, güey. De hecho, al rato hablamos de Allan Poe. Inició sus actividades de escritor con un libro de versos que se llamó Los Arrecifes de Coral en 1901. Ese ni siquiera tenía idea que existía. No sabía que él empezó como Sí, con un libro de versos. es una colección de... Son como 50 textos muy breves, o sea, son Sí. muy breves, así muy descriptivos, pero a la vez son muy... Sí, son muy angustiantes, es como un mal sueño, como una pesadilla, como muy Es que- realistas, pero a la vez muy psicológicos, no sé. Sí, es que este señor tenía una forma de escribir Sí. que te trastornaba. Sí, una facilidad, Yo he una- tenido pesadillas, o sea, están muy chidos, pero Sí, yo sí he tenido pesadillas muy feas con usaba un lenguaje, los lenguaje muy libros de Horacio simple, Quiroga. pero sí te Entonces también es hacía- como de terror, o sea, de Pues sí. suspenso, miedo, terror, como quieran llamarlo. sí, Los arrecifes de coral. terror psicológico, si se puede. Tiene nombre como de canción de Yuri de los 90s, ¿no? De los arrecifes de coral y no sé por qué a mí se me hacía tan lindo, pero ya que me dijiste qué es, güey, ya no quiero saber. Bueno, Javier, escribió Los Arrecifes de Coral. Sí. Él se trasladó seguidamente, después de escribir el libro, de manera definitiva a la Argentina, Ah, ok. donde transcurrió el resto de su vida. Él era sangre argento. Vivió largo tiempo en el territorio de Misiones. Sí, que es una zona un tanto rural en la... Y en 1900, y imagínate, aparte güey. en 1900 sí que no había tanto crecimiento industrial u urbano. Pero aparte de... Hay que recordar que en esta parte está todavía... Es parte de la Amazonia. La Amazonia Sí. que abarca Cuando todo... acá no se quemaba. Sí. No solamente Brasil, abarca todavía una parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, no sé si de Chile también, pero pues, Sí. es el bosque más grande, el bosque húmedo más grande del mundo. Misiones. Y Misiones era una zona rural de
de Argentina. Imagínate O sea, cómo el estaba de bosque. densa esa región de No, naturaleza. no, no me O sea, imagino qué miedo. Es eh, una selva. tantos mitos que le inspiraron no nomás a Quiroga, o sea, a muchos escritores. El Amazonas siempre ha sido como que ese de una civilización escondida, güey, de Sí. que ahí están los descendientes de los atlantes, Ah, ya. Sí, todo ese que misticismo que la tiene. Mujer Maravilla, güey, viene es una amazona, güey. Ah, ok. De ahí el nombre. Ah, pues sí. No lo había relacionado. Ah, qué mi chapis. Bueno, tío, inspirándole Misiones, Sí. su exuberante naturaleza que habla mucho de su obra, que era lo que mencionábamos. Era Horacio Quiroga, hijo del caudillo Facundo Quiroga. Ok. Tuvo una vida llena de trágicos episodios Siempre. ahora era lo que platicamos ahorita que me platicabas, que Horacio Quiroga traía el aura de la muerte encima. Desde su nacimiento. Desde que nació lo andaba persiguiendo la muerte. Incluso también después de la muerte del mismo Quiroga, también sus seres cercanos más o menos siguieron la misma tendencia. Sí, sí, de hecho, si nomás porque él no cantaba, pero si hubiera hecho igual de famoso que Luis Miguel, güey, sí. Te has fijado que tienes que tener una vida así, güey, para ser famoso, güey. A lo mejor te toca aventar de un puente, mi chapis, Para empezar y empezar a ser notar cambios. exitoso. Digo, tuvo una vida llena de trágicos episodios, los cuales influenciaron mucho en su forma de escritura y la permanente aparición de la muerte en sus cuentos. Sí. La muerte accidental de su padre, a quien se le escapó un tiro de escopeta mientras descendía de un bote, güey. Lo cual transcurrió cuando Quiroga tenía solo 2 meses de edad. Fue un accidente de una excursión de cacería, me parece. Sí, venía el papá de Horacio Quiroga. Se vienen pues era una zona, Sí, boscosa con ríos. sí, antes no había Esmart, patrocínanos, o Costco, que fueras a ir a comprar la carne. Antes tenías que ir con un rifle a ver qué te a ver encontrabas. qué te comías. Antes no había veganos, Javier. Sí, Porque Javier siempre ha es habido. vegano. Siempre ha habido. Sí, pues más que se mueren, por eso no escuchas de ninguno. Pero bueno, o sea, él desde niño, güey, perdió a su papá porque a la Kurt Cobain, güey, se dio un escopetazo accidentalmente, güey. Sí. Quiroga, Javier, también sufrió la pérdida de sus 2 hermanas, güey, Pastora y Prudencia, güey, que murieron de fiebre tifoidea en el Chaco argentino, güey. O sea, se le muere el papá cuando él tenía 2 meses y luego se mueren sus 2 hermanas, güey. Su madre, espérate, tú dijiste ya, o sea, esta fue la tragedia. Sí. Y las trompetas celestiales, Javier, hicieron rugir al cielo con la llamada del Señor. Y vino la calma. Pero escuchó a los justos y vino a su rescate, mi chapis. Pues no, mi chapis. No. Porque su madre, el maligno, mi chapis, es artimañoso y sabio. Pon atención, mi chapis, el maligno. Ok, voy a aprender. Su madre, Javier, sí. de Quiroga, no el maligno, se casó con Mario Barcos. Okay. Un hombre que se ganó el cariño de Quiroga. Y Quiroga ya había crecido poquito, güey. En 1896, el padrastro del autor tuvo un derrame cerebral, güey, que lo dejó mudo y semiparalizado, güey. Ok, ya no se recuperó. Barcos, güey, se deprimió de tal manera que se disparó en la boca usando los pies. Vaya. Mientras Horacio abría la puerta de la habitación, güey. O sea, no puede ser más él gráfico. de niño, güey, sí. abre la puerta y justo en el momento en el que este señor tenía una escopeta así metida en la boca, sí. Con el dedo gordo le Activarla jaló y mocos, güey. Vaya, qué imagen. Sí. Sí está muy fuerte, güey. Horacio, ya más crecido, enseñó castellano. Y mientras enseñaba castellano, se enamoró de Ana María Cires. Se vio obligado, porque pues él se enamora de ella. Que era su alumna, me parece. Era un estudiante de él. Sí, es que creo que era 30 años... De diferencia. 30 años menor. Sí, pues bueno, ahorita... es que se pinche... ahorita se vio obligado a rogar a los padres que les permitieran casarse. Pues obviamente, pues
Sí, sí, sí. Finalmente aceptaron y pues la pareja se fue a vivir a la selva, güey. Ajá, las misiones, a misiones. Tuvieron 2 hijos. Más tarde, Javier, tú dices, ya, Ya viene la ya calma, encontró la el normalidad. amor. Sí, sí, sí. El maligno cesó, los frutos Un periodo de felicidad. llegaron y este cuerno, ¿te acuerdas de la abundancia? Sí. Se desbordaba, mi chapis. Pues no. Más tarde, Javier, Sí. tras 6 años de matrimonio, Ana no estaba feliz de vivir allí y decidió suicidarse. Sí, Horacio Quiroga, como mencionamos hace un momento, pues era entusiasta de la fotografía y pues en el revelado de las imágenes pues se emplean ciertos químicos, muchos letales para el organismo, para la salud, y ella ingirió uno de estos químicos Y se murió. y obviamente sí, pues no sobrevivió a la intoxicación. Fíjate. O sea, ¿qué les puedo decir? También, Javier, su hija, Egle, o Eagle, no sé cómo se No, pronuncia. será Egle, pues es castellano. Egle. Ajá. Egle, perdón. Nacida en Misiones, se quitaría la vida un año después de su muerte de la mamá. Ah, ya. Y Darío Quiroga, su hijo, se mataría en 1952. O sea, se suicidaron todos, güey. Sí, sí, sí. O sea, Y ahorita van a ver por todos a qué nos referimos. María Elena Bravo, su segunda esposa y la única adolescente que lo amó sin sortear oposiciones familiares, otra vez era 30 años menor que el escritor. es que se enamoraba solo de sus estudiantes casi siempre. Y amiga de su hija Egle. Ay, vaya. Okay. O sea, ella era amiga de la hija Sí. hija se suicida y ella, pues, a lo mejor Horacio Quiroga le recordaba a su amiga y... No lo justifiques. Bueno, no sé. Pero sí. Pero sí, era un señor ya de 40 y tantos, casi 50 años de edad. Y pues las chicas tenían entre 18 y 19 años de edad. Y pues era Es que para el amor no hay barrera, Javier. supongo. Y menos en medio de la selva. Es como el inglés sin barreras. Si no existiera, patrocínanos. Entonces, Javier, y era amiga de su hija, Sí. lo abandonó en medio de su selva después de 6 años de matrimonio. O sea, se también. casó. Sí. Me anda ardiendo un ojo, una disculpa. Se casó y Sí. después de 6 años de matrimonio en la selva, dice, ¿sabes qué, güey? Aquí no. Sí, está muy gacho. Tú me prometiste una casa de Infonavit en una zona residencial de alto crecimiento. En un fraccionamiento céntrico. Sí, y me trajiste acá a los suburbios de la selva. Dijo, ahí nos vemos. Y se llevó a Pitoca, la pequeña hija de los dos. La otra hija, la hija de su segundo matrimonio, sí. Chip. Quiroga conoció San Ignacio en 1903. San Ignacio, recuerden como fotógrafo de una expedición de las ruinas jesuíticas, encargada por Leopoldo Lugones, su maestro. Me hablaba, ando tomando mi té. Quiroga pisó la selva vestido de blanco y alterado por el asma y la dipepsia tenaz. Su conducta fue exasperante. En Posadas se negó a subirse a una mula y exigió un caballo. Vaya. Como a los expedicionarios marchaban a paso lento, él se adelantaba o se demoraba y todos debían detenerse a esperarlo durante horas. Pero Misiones fue un bálsamo. La dipepsia y el asma desaparecieron y Quiroga dijo, aquí el invierno me trae olor a azahar y melón silvestre de Misiones, escribió él en Buenos Aires. Ok. O sea, le gustó. Sí, se enamoró del lugar. En 1906 compró así, sin más, 185 hectáreas sobre el río Paraná y levantó un bungalow que es como una chocita de madera con sus propias manos, que era lo que mencionabas. O sea, él la construyó. Él llegó y dijo, aquí vi mi casa, él ahí le gustó y se puso a hacer una casa. Sí, de hecho creo aún está, bueno, ya está reconstruida en memoria a su obra y a su vida. No es la misma, pero en el lugar donde él vivió aún sigue todavía la construcción. Sí, pues ya que es un siglo, Javier. Sí, pero sí, como dices, una casa de madera construida por
por él mismo a mano. Fíjate, yo tengo 34 años y no tengo casa, güey. Él llegó, compró 185 hectáreas y levantó su casa. Pero aparte él tuvo la ventaja de que al suicidio de su padrastro heredó una cierta cantidad de dinero. De hecho, eso le permitió viajar un poquito por Europa. Me parece que se fue a París, Francia, pero no le gustó el clima, no le gustó el ambiente, no le gustó nada y no lo culpo. De hecho, Francia es más Ya romántico. estaba la Torre Eiffel en 1900, Javier. No sé. Hay que investigar ese dato porque ya ves que la Torre Eiffel se hizo para la apertura o conmemoración de un evento deportivo, ¿no? Me parece. No lo sé. Ah, Solo recuerdo que Adolf Hitler la visitó cuando sí. invadió. Sí, no, la visitó y se la quedó. Pues. Pero bueno, digo, la selva fue su mayor inspiración y su Sí. refugio al huir de un pasado trágico. Gracias a Horacio Quiroga San Ignacio, de Sí. nuevo el pueblo, el lugar Sí. un pueblo de tan solo 4,000 habitantes ingresó a la historia del país porque ni las famosas ruinas jesuíticas le dieron tanto renombre como este escritor con aire de chiflado. Y Sí. ahorita van a ver Sí, por qué. sí estaba Que loco. andaba siempre en shorts, en pantalones cortos. Él jugaba por el Paraná, por el Es Paraná, un río pequeño ahí en medio de la selva. domando un motor fuera de borda. O sea, este güey tenía un barquito, güey. Que él construyó también. Y andaba Sí. de arriba abajo, güey. Y rompía irrespetuosamente la siesta del pueblo con 2 máquinas feroces, Javier. Un Ford T negro y una Harley Davidson del 25. O sea, este güey, la gente se estaba echando un sueñito y luego andaba acá en su como vecino pinche de Raffla, Riberas del Bravo etapa 20, güey. O no sé qué. Como uno de esos güeyes que Saludos modifican, a Riberas del Bravo etapa 20. como esos sujetos que modifican sus Hondas, güey, y los hacen súper ruidosos y luminosos. Sí, o sea, es un carrillo de 4 cilindros, pero nomás se oye. Pues así andaba él, Javier. Qué vida, qué buena vida. Un 19 de febrero de 1937, los misioneros, al leer el diario de Quiroga, no Sí. podían creerlo, güey. Quiroga fue el juez de paz de San Ignacio, Sí. el destilador de naranjas, el carbonero, el productor de yerba mate, el fabricante de dulce de cacahuate y de maíz quebrado, güey, e inventor de un exótico aparato para matar hormigas, güey. Que era Sí. lo que decías, güey. Sí. El hombre que obtuvo resina de incienso y aparte era poeta. Aparte dramaturgo. O sea, sí Todo tenía... todo un estuche. Sí, y pues él, Javier, trabajó la tierra e impuso un medio Sí. salvaje. Sí, tenía su cultivo, tenía sus Las sus hectáreas plantillas, sus que hortalizas. se compró. Ajá, sí. La yerba mate hace una bebida, un té muy amargo. Es No muy lo popular conozco. en Argentina. No O lo he sea, probado. Es casi como la tortilla en México, güey. Pero Ok. en Argentina la yerba mate, o sea, ellos la consumen así en el almuerzo, comida, Ya. cena y a todas horas. No la conozco. Es que tengo unas amigas argentinas con las que juego en Facebook. Entonces, la ley, trabajó la tierra e Sí. impuso pues un medio salvaje. La ley urbana y de la producción, pues que era lo que decía en el diario, que él era... Pues él lo hicieron como que líder Era, del lugar. como juez, se le llamaba juez, era su título oficial, pero era como una especie de registro civil. Pues sí. Él tenía que llevar el control, el número de pobladores y los nacimientos y los decesos, matrimonios. Era un registro civil, era la persona encargada de llevar todas esas estadísticas. Y todas las anotaciones, todos los nombres, todas las fechas de nacimiento y los decesos, los tenía anotados en un jarro de galletas. Sí. Ahí tenía ahí aventaba todas las anotaciones y esa De era su ahí estadística. salieron muchos cuentos. Sí, Digo, aparte. Pues sí. él todo lo hizo con sus manos, Javier, porque pues allá estaba en la selva Sí. y pues recuperó su pasión juvenil por la química. Misma Aparte. que de madrugada despertaba a su familia con incendios y explosiones. Porque aparte de todo era piromaníaco. Si leen sus cuentos y le agregas piromaníaco, pues sabes que es una mala combinación. Y el viejo anhelo de la mecánica, el ciclismo y su oculta vocación por la marina. Pues por eso andaba en su barquito. En su lancha hecha a mano.
Y bici también tenía, aparte no tenía su bicicleta. Tenía su bici, nomás que no era vegano, Javier. No era hipster. Era de los... Entonces, porque sí tenía su barba acá hipsterona. Vean una foto de Horacio Quiroga, así se ve acá bien hipster, pero Sí. hipster de los de antes. Perdón, le estaba tomando a mi té. Digo, solo se sentía a gusto con los trabajadores. Mm. Luego de un rato con ellos, o sea, porque haz de cuenta que a él le gustaba mucho convivir con los trabajadores Ok. de allí, güey, porque Sí. pues te digo que a él lo tomaban como una especie de líder. Sí. Quiroga apuntaba frases, que era lo que mencionabas, en papelitos que guardaba en una lata de galletas, güey. Esta era la materia prima de sus futuros cuentos. Oh. O sea, él hacía como que alguien decía algo y lo apuntaba. Sí. Y veía algo en la naturaleza, como que si, ese árbol si se moviera estaría bien tétrico, y luego Sí. lo apuntaba, árbol que se mueve. Pues de ahí sacaba sus cuentos, mi chapis. Mm. Tío, por eso su obra registra la transformación económica de Misiones, de la selva a la plantación. Ok. Él levantó ese pueblito. Sí, o sea, Lo lo hicieron que pues que ya no fuera tanta selva y que fuera como que ya algo sustentable, güey. Sí. Y los protagonistas de estos cuentos, güey, Sí. los que él escribió, de lo que escribía en la jarra de galletas, güey, Sí. no son héroes, güey, convencionales. Ajá, no Más son- bien no- son no es- desterrados, güey. Sí, no es el protagonista ideal, que es estoico, fuerte, abnegado. No, de hecho siempre son, sus personajes siempre son gente que sufría depresión, inseguridad, ansiedad. Ujú. Gente un tanto normal, por así decirlo. Sí, pues a raíz de él se inspiraba en los trabajadores, güey. Por eso muchos de sus héroes, tío, son desterrados y gente de vida dura, güey. Sí, Porque sí. él era lo que él veía, güey. Sí. En esa época, Javier, de los trabajadores, se juntaban lo que se denominaban los mensu, que eran Mensú, trabajadores mensuales. Mensú, ¿qué eran? Que son trabajadores mensuales. En Ah, ya, camiones ok. que los trasladaban para ser explotados en obrajes y yerbales, Ah, güey. ya. Algunos nunca regresaban. Los Vaya. cadáveres de otros aparecían flotando en el Paraná. Quiroga mismo los veía, güey. O sea, Vaya. vaya, él se juntaba con la gente, con los trabajadores, güey, a platicar porque él nomás se sentía feliz con ellos. Sí. Y luego de repente el siguiente día, güey, que se los llevó un camión a trabajar, él los veía flotando en el río muertos. Pero es que sigue siendo la selva, eran condiciones muy duras. Sí, y pues no faltaba el pasado de lanza que se aprovechaba de esa gente, güey. Digo, desgraciadamente, pues, tío, Quiroga los veía morir, güey. Sí. Todos los mensus, adormecían sus resentimientos y amarguras con caña, o sea, con ron. Ah, ok. Y los pocos que volvían de cada tanto al pueblo se gastaban el resto del sueldo en las casas de juego, los prostíbulos y, pues, tú sabes, Sí, eso, en todo lo que el maligno tiene, mi La- chapis, para ofrecerte. eso es la cultura humana, güey. Eso porque puedes estar en medio de la selva, pero no faltan los juegos de azar y los prostíbulos. Sí, sí, el maligno te ofrece una cartera amplia. Es un Six Flags de perversión y diversión. Como debe ser. Sí. Entonces, si tú lo eliges, tú sabes, pero vas a acabar mal, mi chapis. Entonces, mi chapis, cerca de la choza de Quiroga, Sí. en la Unión Obrera y Campesina, allá por el año 15, mi chapis, se gestaba la anarquía y la rebelión. Vaya, como una especie de motín, ¿o qué? Pues ya andaban mal las cosas, güey. Horacio Quiroga también tuvo una plantación de hierba mate. Oh, Pese al entusiasmo y algunas ventas, no hizo ganancias, güey. O sea, él tenía una plantación de hierba mate, pero no hizo ganancias, güey. ok, no sabía. A lo que él decía, yo soy agricultor, no comerciante. Ah, mira. Muy bien. Bueno, pues. O sea, ok. él tenía su Sí, su producción, su o su- producción, pero no ganaba dinero, güey. Pero pues él era feliz produciendo, Sí, pero pues sí, no, no no le le- sacaba ganancia, güey. Sí, La obsesión de Quiroga, Javier, sobrepasó San Ignacio, que era el pueblito este. sí. En 1928, ya con su segunda esposa, vivió en una casa de Vicente López, que es otra región, que reproducía el ambiente de su choza. O sea, él se fue a Vicente López Sí. a una casa
pero hizo una choza Parecida a la que tenía en la en selva. San Ignacio. Ah, ok. Vaya. Entonces, Sí. a falta de maderas, armó y desarmó su viejo fort y allí criaba a un coati que es como... parece como un mapache, güey, pero no es un mapache, parece. Ok. Un oso hormiguero, un carpincho. El carpincho es el capibara, que es como una rata, pero no es rata. Un roedor grande, Sí, cabezón. sí lo han visto. Está así gordote, grandote, pero parece una rata, pero no es rata. No, es que no sé cómo se llama, pero en inglés es como capibara o algo así Sí, no, carpincho sí es conocido como carpincho. Carpincho. Bueno, y un flamenco en el jardín, o sea, como no había madera, pues él agarró su carro, lo desarmó y ahí los puso a vivir. El forte. Sí, es como ¿cómo se llama de Facebook? El Farmville. Hizo su Farmville. Hizo su Animal Crossing. Ahorita que anda muy de moda. Entonces, Javier, tío, el flamenco, tío, sostenía correspondencia con Isidoro Escalera, el socio de algunas aventuras misioneras y su casero. O sea, él le rentaba la casa, pero era su compa. Renta, sí. ¿Sí? Intentaba vender hierba mate en Buenos Aires y naranjas en Garupa. Y lo desvelaban las hormigas que acechaban entre sus plantas, güey. Ya no puedo estar más sin Misiones, decía Quiroga, O sea, que güey. se quería regresar a la selva. Era el único lugar en el que fue más o menos funcional. Feliz. Sí. Tío, con respecto a la fermentación de vino de naranjas, porque también, pues, él plantaba naranjas. Sí. Y En y hacía 1900 licor. Sí. Hacía licor de naranja. Como el de la cárcel, ¿no? Lo que hacen es que yo trabajé en un call center donde hay pura gente que deportan. Puro malandro, puro cholote. Saludo a todos mis compas de cholos A todos los deportados. homies. Y ellos me platicaban que hacían, no sé qué días les daban una fruta. Ok. Entonces guardaban la cáscara, o sea, no se la comían. Entonces con el jugo, la cáscara y eso, la fermentaban. Sí. En el excusado, creo, me parece, o en bolsitas, o no me... Ellos me platicaban que ellos así se hacían como su licor de fermentando naranjas y frutas que les daban. Y yo Sí. aquí sufriendo sin poder comprar alcohol. Pues se te duerme, mi chapis. Ahí está el Facebook, tú búscale. Pero, tío, en 1930 Quiroga ya se había dado cuenta que no sería un buen negocio el vino de naranja. Sí. Pero Quiroga, tú dices, ya lo derrotó el maligno, mi chapis. Va a caer su rodilla se doblará y ya no prevalecerá. Pues no, mi chapis. Quiroga no se dio por vencido. Muy bien. Especuló con vender las naranjas de su plantación a 40 pesos el millar. Soñó y soñó todo el tiempo, mi chapis. Tú dices, ya. Pues la va a hacer. Él se levantó, no se rindió. Sí. Y los frutos de la tierra no los verás sino en el cielo, mi chapis. Pues no, mi chapis, porque sus productos nunca le dieron demasiado dinero. Sus ingresos provenían mayormente de la literatura, Sí. porque pues sí era muy bueno. En sus últimos años solo cobró 50 pesos por cargo de cónsul honorario. Vaya. 50 pesos argentinos. Sí, sí, la moneda de ese entonces. Sí, pues no sé cómo esté la economía en Argentina, pero pues ahí está. Digo, fruto de la gestión de algunos escritores amigos ante el gobierno uruguayo. Okay. O sea, pues él se hizo de amigos pesados y le consiguieron un jalecito acá decente. Sí. Era cada día más pobre y empezaba a cansarse. Incitado por Jorge Luis Borges. Aquí Jorge Luis Borges es nuestro Judas, mi chapis. Sí. Pichi Borges, a mí me caía bien, pero ya no. Fue el traidor. Los nuevos intelectuales lo consideraban antiguo y lo bombardeaban con todo tipo de ataques. Vaya. Qué mal. Cada vez le costaba más vender sus trabajos, güey. Había escrito 170 cuentos y el doble de artículos periodísticos. O sea, este señor ya tenía una cartera y un repertorio impresionante. Sí. Y se empieza a cansar, pasan los años, se empieza a ser viejo y llegan los jóvenes a escritores jóvenes. Sí. Vienen a
a atacarlo, a decirle que ya está pasado de moda, que su trabajo no vale 3 cacahuates, a difamarlo. Sí. Empiezan a difamarlo y pues este señor cada vez batallaba más para que le publicaran sus obras. Y aparte, él siempre fue parte de un subgénero literario, un movimiento muy único. Horacio Quiroga la obra de él se caracteriza por ser siempre escritos breves. Siempre escribía prosas muy cortitas y eso a la vez era lo que muchos le detractaban. No sé si es Horacio Quiroga, Javier, el que tiene una base de cómo escribir un cuento. Ah, sí, un decálogo. Ajá. Un decálogo de cómo escribir Buenísimo, cuentos güey. cortos. Sí, muy bueno. ¿Tú lo lees? Cualquiera que aspire a hacer cuento? ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Según que si tú dices... Creo que se yo llama así quiero- decálogo. Yo quiero ser escritor, pero no Sí. sé cómo escribir. Sí, Él es una buena base. hizo una base, o sea, como un template, por así decirlo, Sí, un un ensayo. machote, Sí. y para que tú lo uses de referencia y digas, Sí. un cuento así tiene que ser. Sí, a la fecha sigue siendo estudiado y es muy válido. Académicamente tiene mucho valor. Sí, está impresionante Sí. y es un ejemplo de cómo escribir un cuento. Pero pues bueno, tío, los intelectuales de la época lo empezaron a atacar y cada vez le costaba más vender sus trabajos. La trágica vida de Horacio Quiroga, Javier, llena de suicidios y muertes. Suicidios por todos lados. Un amigo de él, no recuerdo si también era escritor o... No, me parece que no era escritor, pero un amigo de él tenía un duelo a muerte contra un periodista. Entonces el amigo de él, preparando su revólver, limpiándolo, porque lo va a usar en Sí. el duelo, accidentalmente también se da un disparo en la boca. Y pues era amigo también de Horacio Quiroga. O sea, Es que, pobrecito Quiroga, güey. O una de dos, o les faltó educación de cómo cargar de nunca limpiar un arma cargada. Porque, pues, no, o sea, tú dices, güey, voy a limpiar el revólver, déjame le quito sí, las balas. sí. Tú dices, no, o sea, déjame me pongo a limpiarlo cargado. Pero, pues sí, o sea, la trágica vida de Horacio siempre estuvo Quiroga. rodeado de ese tipo de sucesos Sí. durante toda su vida. Ya se quedó dormido la gente de Spotify que no nos ve, mi gato se me durmió. Tío, llegó a la trágica vida de Horacio Quiroga, llena de suicidios y muertes, llegó a obsesionarlo de tal manera que logró que todos sus cuentos y novelas tuvieran un contenido macabro y morboso, y eso sí es cierto. Su estadía en Misiones Sí. hace que todo este contenido se base en características de animales y su contacto con la muerte. Podemos apreciar también en sus obras, Javier, cómo Sí. el contacto con la naturaleza, con los animales de la selva misionera y con la vida primitiva deja grandes huellas en su estilo de escritura. Sí. Tú dices, la luz, mi chapis, al Ok. final del túnel, siempre está allí. Sí. La esperanza prevalece Sí. y las sombras Se disipa. con los rayos, con los primeros rayos del sol se disipan, mi chapis. Pero no. Pues no. En 1936, mi chapis, Sí. debió internarse en el hospital de clínicas por un dolor en el estómago. Sí, yo sentía muy cansado y enfermo. Sí. Él decía, no veo el día, amigo, de volver a San Ignacio. Le escribió a Isidoro Escalera, su compañero de aventuras y su casero. La espera era eterna para él. 5 meses después, Javier, un médico le dijo que tenía cáncer. Así es. Cáncer de próstata, me parece. Quiroga, le dicen, ¿usted tiene cáncer? Quiroga no dijo ni una palabra, Javier. Se levantó de su silla, dio la media vuelta, se fue a caminar. Sí. Y esa misma tarde, o sea, él caminó, a la medianoche se suicidó con cianuro. Sí. Y pues básicamente allí concluye la vida de Horacio Quiroga. Su obra está marcada por suicidio, muerte, pérdidas y y rabo verdez. Que andaba de rabo verde. Sí. Se considera puras estudiantes. Sí, pero pues digo, él tiene una cantidad, unos cuentos
muy padres, de verdad. Si tienen una oportunidad. Y además... Y son cortitos. Además, después de su muerte, también sus 2 hijos menores también se suicidaron. Sí. Un año después o meses después de la muerte de él, también se suicidaron, igual que su papá. Y igual que el abuelo, igual que el padrastro, igual que el amigo. La primera esposa. Sí, no, es que todo es Horacio Quiroga. Pero nosotros aquí, como los reivindicadores que somos, mi chapis, estamos aquí para darle honor y homenaje a Horacio Quiroga, un gran escritor. Sí. Una gran vida llena. De hecho, pues es impresionante cómo supera todo. Sí. Tanta muerte, tanta... O sea, si cuando RBD se separó, mi chapis, tú te deprimiste. O sea, caíste en duelo cuando One Direction anunció su separación. Sí. Ahora imagínate, él que se le suicidó todos, güey. O sea... Yo creo ya lo llegó a considerar normal, ¿no? Para él, la muerte y la locura ya era una parte intrínseca de la vida. Eso y andar haciendo ruido con su bote. No, pues eso concluiría la historia de Horacio. Aquí como en Reivindicadores, pues estamos para darle honor y homenaje a su obra. Si tú no has leído a Horacio Quiroga, recomendísimo cualquier obra. Es que lo que pasa es que su bibliografía es demasiado extensa porque por el mismo formato que es cuento corto, sí, pues tiene un montón, o sea, recopilaciones hay muchos, pero cualquiera que elijas, cualquiera que decidas leer, vas a encontrar un buen contenido, si es buena literatura de su parte. Sí, de hecho, hay muchos cuentos muy buenos. Sí. Pues, ¿alguno que quieras recomendar, mi chapis? Yo creo que los Cuentos de la Selva sería más o menos la obra más conocida y lo más light, por así decirlo, sí, para empezar a conocer. Y después de ahí te vas con, sí, el de con la Cuentos de Amor y Locura, el de la gallina degollada. La gallina degollada está muy fuerte. El plumón, sí, el armadón de plumas. El llanto de los niños muertos. Oh, sí. No, entre otros. Cualquiera. Pues el Chapis está medio mal de la cabeza, entonces si él se lo recomienda y a ti tú sientes que estás mal de la cabeza o te puede gustar un cuento así fuerte y pesado, pues te lo recomendamos. De mi parte sería todo, Javier. ¿Te gustaría agregar algo más? No, nada más. De verdad, muy recomendada su obra. Si tienen oportunidad, no dejen pasarlo. Y aparte son como repito, insisto, son obras muy breves, así que no vas a perder mucho tiempo. Sí. Lees rápido 2 o 3 y ya te das cuenta de lo que es. No son estas novelas extensas. No es el Quijote, no. Sí, Stephen King o algo así. Sí, no. Güey, estoy leyendo el de It y no voy ni al 10%, güey. Y está muy genial, pero está muy extenso, güey. Leer It es como ver One Piece con todo y relleno, no sé. Chiste súper ñoño y geek. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido, que nos empieza a seguir. Muchas gracias. Y si nos quieres empezar a seguir, estamos en Spotify. Estamos en Facebook. Bueno, en Facebook subimos avisamos cuando ya lo subimos, pero nos puedes seguir como el podcast del Águila, el mejor podcast hecho en la colonia Melchor Ocampo. Mi nombre es Adrián Alba. Javier. Nada más que agregar. Nomás. Saludo al Alex Ripper. Ah, sí. Que me lo topé en el González. Patrocínanos. Comprando el mandado. Un fan. Pues muchísimas gracias. Que pasen muy bonita tarde. Recomiéndenos, síganos, compartan y nos vemos la siguiente semana. Somos Reivindicadores Postmortem.